Un esclavo que no puede asumir su propia rebelión no merece ser liberado. De ahora en adelante debemos contar con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio genio en África. Hay un país llamado Burkina Faso que durante mucho tiempo enfrentó un problema enorme. No era una guerra con armas y soldados, sino una guerra contra el hambre. El líder del país, un hombre llamado Capitán Ibrahim Traoré, vio este problema y decidió combatirlo de una manera nueva. Dijo que la mayor debilidad de Burkina Faso no era su ejército, sino su tierra. La tierra era buena, pero no había suficiente agua. La lluvia no caía con regularidad. Sin agua no se puede cultivar comida. Cuando un país no puede producir su propio alimento, tiene que pedir ayuda a otros países. Debe comprar alimentos o solicitar donaciones. Esto es un problema grave. Cuando tienes que depender de otros para alimentarte, no eres verdaderamente libre. Los países que te dan comida también pueden decirte qué hacer. Tienen poder sobre ti. El capitán Traoré entendió esto perfectamente. Dijo que una nación que no puede alimentarse está atada como un perro con correa. No importa si tu país tiene leyes que dicen que es libre. Si tienes hambre y necesitas que otros te den comida, no controlas tu propia vida. Así que decidió cambiar esto. Se dio cuenta de que el arma más poderosa para su país no era un arma de fuego, sino el agua. Si puedes controlar el agua, puedes cultivar alimentos. Y si puedes cultivar tus propios alimentos, puedes controlar tu futuro. Puedes ser verdaderamente independiente. Esta idea fue muy distinta a lo que habían hecho los líderes anteriores. Durant y Ake, a los líderes de Burkina Faso y otros países africanos, les habían dicho que siguieran los consejos de países y organizaciones occidentales poderosas. Les decían que pidieran grandes préstamos y contrataran empresas extranjeras para construir infraestructuras, pero a menudo eso no resolvía los problemas reales. Los proyectos eran muy caros, demorados y no ayudaban a los más pobres. El capitán Traoré vio que el verdadero camino hacia la libertad no estaba en grandes salas de reuniones en otros países. El camino hacia la libertad estaba en los campos de Burkina Faso, en cavar canales para llevar agua a la tierra seca. Esto se llama riego. ¿Por qué empezar ahora? El capitán Traoré eligió comenzar esta lucha por una razón muy importante. En el clima en su región de África, llamada el Sahel, estaba empeorando. Había cada vez más sequías. Una sequía es un periodo largo sin lluvia. Cada año, Burkina Faso se acercaba más a una crisis alimentaria mayor, llamada hambruna. La forma antigua de lidiar con esto era pedir ayuda a otros países. Pero el capitán Traoré quería romper ese ciclo. No quería que su pueblo tuviera que mendigar ayuda alimentaria nunca más. Decidió actuar, no solo reaccionar. Sabía que cuanto más esperara, más dependería su país de otros. Y mientras más dependiente fuera, más poder tendrían esos países sobre él. Esto sorprendió al resto del mundo. Acostumbrado a que los líderes africanos pidieran dinero y ayuda, no estaban acostumbrados a un líder que dijera, lo haremos nosotros mismos. Al enfocarse en el agua, el capitán Traoré no estaba simplemente iniciando un proyecto agrícola, sino un movimiento de resistencia. Era una estrategia para asegurarse de que Burkina Faso nunca más tuviera que arrodillarse y pedir granos. Quería desmantelar un sistema en el que otros países y grandes empresas realmente ganaban dinero con el hambre de su pueblo. ¿Por qué es tan importante el agua? Porque el agua es un igualador. El agua no distingue si tu país es rico o pobre, ni se preocupa por la política de tu nación. Si puedes construir un sistema para capturar el agua y dirigirla hacia tus campos, puedes cambiarlo todo. Puedes transformar un desierto seco en una granja verde, un pueblo pobre en un lugar con empleos y oportunidades. Pero el agua no puede moverse por sí sola. Necesita un camino o un canal que la lleve a través de la tierra. Aquí comienza la siguiente parte de la historia. El capitán Traoré no solo quería tener agua, quería controlarla, multiplicar su efecto y usarla como una herramienta para ayudar a su gente. Un lugar de esperanza. Las llanuras de Balman. El gobierno comenzó un gran proyecto. Repararon y mejoraron una presa llamada Presa Gulbi. Una presa es un muro grande que retiene el agua del río para crear un lago o embalse. Ahora tenían mucha agua almacenada. La pregunta era, ¿a dónde debía ir esa agua? ¿Dónde debían construir el primer gran canal de riego? El capitán Traoré tomó una decisión muy específica. Eligió un lugar llamado las llanuras de Balman. Las llanuras de Balma eran tanto un tesoro como una maldición. La tierra allí era muy rica y buena para la agricultura, pero también era un lugar que sufría terribles sequías. Casi nunca había suficiente agua. Los gobiernos anteriores habían prometido ayudar al pueblo de Balma, pero nunca lo hicieron. El lugar fue olvidado. Se convirtió en un símbolo de promesas rotas y potencial. Perthitha representaba lo que Burkina Faso podría ser si tan solo tuviera el agua que necesitaba. Entonces,
Cuando la presa estuvo lista y el agua disponible, el capitán Traoré envió el primer flujo de agua hacia Balma. No eligió Balma porque fuera fácil, lo eligió porque era difícil, lo eligió porque tenía significado. Quería enviar un mensaje, así podía hacer que esta tierra seca y olvidada se volviera verde y productiva. Demostraría que todo es posible. Mostraría que incluso las partes más desesperanzadas del país podían resucitarse con visión y trabajo duro. Era una forma de resucitar. El espíritu de la nación fue un acto de desafío. Así nació el canal de Balma. No era solo un sueño, era un proyecto real tallado en la tierra. El canal es muy largo. El plan es que sea el canal de riego más largo de toda África. Se extenderá por la tierra y llevará agua a miles de hectáreas de campos. El plan es cultivar arroz en 1.260 hectáreas, unos 3.100 acres y verduras en 70 hectáreas, unos 173 acres, y esto es solo el comienzo. Ya planean añadir más de 200 hectáreas adicionales de tierras agrícolas construidas con sus propias manos. Lo que hace especial a este proyecto del canal no es solo el agua, sino cómo se está construyendo anormalmente, ¿no? Para un proyecto grande. Como este en África, el gobierno contrataría a una gran empresa extranjera, por ejemplo, de Europa, China o Estados Unidos. Estas empresas traerían a sus propios ingenieros y gerentes, usarían sus propias máquinas y ganarían mucho dinero. Con el proyecto el capitán Traoré dijo no a eso. Declaró que el canal de Balma sería construido por el pueblo de Burkina Faso. Para el pueblo de Burkina Faso. Esta es una idea revolucionaria. Significa que los ingenieros son de Burkina Faso, los trabajadores son de Burkina Faso, el sudor y el esfuerzo son locales, la sensación de urgencia es local, el orgullo es local. El presidente Traoré no solo anunció el proyecto esperando que algún día se realizara, le puso un límite de tiempo en 8 meses. Este es un plazo muy rápido. La mayoría de los proyectos financiados por ayuda extranjera pueden tardar 5, 10 o incluso más años en completarse. Se atascan en papeleo, reuniones y retrasos. Pero Traoré sabía que las personas hambrientas no pueden esperar. Unpaid queue. Lucha por su libertad no puede esperar para cumplir con este plazo. El proyecto se organizó como una operación militar. Es una tormenta controlada de actividad. El trabajo comienza antes de que salga el sol. Las mezcladoras de cemento no paran. Los trabajadores se quedan hasta tarde, trabajando bajo potentes focos. En cada parte del proyecto se gestiona cuidadosamente para evitar retrasos. Si hay un retraso, se trata como un fracaso para toda la nación. Esto no es solo un proyecto de construcción, es una emergencia misión para construir la independencia. Piensa en lo que esto significa para la gente, para los agricultores de la región de Balma. Esto es mucho más que un canal. Es una historia de esperanza y redención. Muchos de estos agricultores habían visto cómo sus padres y abuelos abandonaban estas tierras. La lluvia dejó de caer y ya no podían cultivar lo suficiente para vivir. Tuvieron que dejar sus hogares y mudarse a las ciudades en busca de trabajo. Era una historia triste en ahora, con el canal llevando agua. Esas mismas familias están regresando. No vuelven a pedir ayuda, sino a reclamar la tierra que siempre fue suya. El agua regresa, y con ella su dignidad también retornan. Este canal también es muy moderno. No es solo una zanja simple cavada en el suelo, es un sistema de alta tecnología. Tiene bombas que funcionan con energía solar usando paneles solares. Cuenta con válvulas especiales para controlar la presión del agua. Pronto instalarán monitores inteligentes que usarán tecnología para asegurar que ni una sola gota de agua se desperdicie. Esto es muy diferente de los antiguos proyectos de riego, que a menudo tenían fugas y eran ineficientes. El canal de Balma se está construyendo para durar. Combina la antigua sabiduría y resistencia del pueblo con la mejor tecnología moderna. Y no es solo el canal en sí, se están construyendo otras cosas a su alrededor. Están levantando almacenes para guardar la comida que se cultivará. Están pavimentando nuevas carreteras para facilitar a los agricultores llevar sus cosechas al mercado. Están construyendo centros de distribución de agua, justo donde más se necesitan, no solo en lugares donde los políticos quieren lucirse. A cada parte de este nuevo sistema está diseñada para ser propiedad y estar dirigida por la gente local. Las decisiones no se tomarán en capitales lejanas ni por extranjeros en embajadas. Serán tomadas por el pueblo de Balma. La visión del capitán Traoré no se detiene en Balma. Este canal es una prueba y es el primero. Si funciona menos y todas las señales iniciales indican que será un gran éxito, se convertirá en un modelo. Una plantilla que podrá copiarse en otras partes de Burkina Faso. Puede replicarse en el norte, el este y en todos los lugares que necesiten agua. Es una prueba de concepto. Esto significa que demuestra que la idea funciona en la realidad. Muestra que lo que sucede en Balma no es un milagro aislado, sino una estrategia que puede usarse para hacer que todo el país sea verde y autosuficiente. Pero el agua sola
no basta. Para que todo este sistema funcione, necesita una cosa más muy importante en gente. Necesita gente que cultive la tierra, que venda las cosechas, que construya nuevos negocios y que mantenga esta transformación en marcha. Esto nos lleva a la siguiente parte de la historia. Cómo este canal está cambiando toda la economía de la nación y creando empleos para todos en una nueva economía. Del hambre al poder cuando el agua fluye por el canal de Balma. Hace mucho más que humedecer la tierra. Inicia una revolución. Esta revolución no se trata de cemento y acero, sino de calorías, control y confianza. Aquí es donde la historia de la transformación de Burkina Faso se vuelve realmente interesante. Pasa de construir cosas a combatir el hambre en el presidente. Traoré sabía desde el principio que el objetivo nunca fue solo trasladar agua de un lugar a otro. El verdadero objetivo era lo que crecería junto al canal, y cómo ese crecimiento liberaría a su nación durante muchos. El sistema alimentario de Burkina Faso fue como un reino. En el país dependía de la ayuda alimentaria de otros países y de comprar comida en el mercado global. Esto lo hacía muy vulnerable. Si había una inundación en India, una guerra en Europa, o si un país del sudeste asiático decidía dejar de vender su arroz. Significaba que la gente en Burkina Faso podía pasar hambre, los precios de los alimentos podían subir de repente y la gente no podía pagarlos. Otros países podían usar la comida como un arma política, podían amenazar con dejar de enviar alimentos si el gobierno de Burkina Faso no hacía lo que ellos querían. A los campos en Burkina Faso eran fértiles, pero habían sido abandonados, por lo que el país no tenía control. Ahora, con el agua del canal de Balma, esos campos están volviendo a la vida. Y con los campos el poder está regresando a Burkina Faso. El gobierno estima que el canal ayudará al país a producir 50.000 toneladas adicionales de alimentos cada año. Esta es una cantidad enorme para un país que antes dependía de la importación de arroz, trigo y verduras, solo para sobrevivir. Estas no son solo estimaciones optimistas. Estas cifras se basan en estudios reales de la tierra, los tipos de cultivos plantados y las cosechas esperadas. Pero el cambio más grande no es la cantidad de toneladas de comida, sino el control al tener soberanía alimentaria. Significa que tú como país decides qué comen tus habitantes. Cuando comen, cómo comen y cuánto cuestan significa que ya no tienes que inclinarte ante grandes empresas alimentarias extranjeras. Significa que no tienes que entrar en pánico cuando las rutas de envío se bloquean. Significa que no tienes que aceptar envíos de alimentos de emergencia que llegan tarde y cuesta 3 veces más de lo normal. Significa que puedes fijar tus propios precios para los alimentos. Significa que puedes cultivar los alimentos que forman parte de tu cultura. Significa que puedes decir no a alimentos que se ofrecen con condiciones adjuntas. Esto ha provocado un cambio silencioso pero poderoso dentro del gobierno. Ahora el gobierno trata la agricultura no solo como una actividad de gente pobre en el campo, sino como una parte clave de la seguridad nacional. Los departamentos gubernamentales que antes solo pensaban en el ejército ahora estudian los tiempos de cosecha. Los economistas que antes solo veían números como el PIB, ahora piensan en cómo las exportaciones de alimentos pueden enriquecer al país. La agricultura ya no es solo una forma de sobrevivir. Se ha convertido en una herramienta de liberación en esta nueva estrategia. También está distribuyendo el poder de manera más equitativa por todo el país. Antes, los agricultores solo podían adivinar si tendrían suficiente lluvia. Ahora, con un suministro garantizado de agua del canal, pueden planificar, pueden invertir en cultivar una segunda cosecha cada año, o pueden rotar sus cultivos para mantener la tierra saludable. Pueden trabajar con bancos locales de semillas para cultivar diferentes tipos de verduras y granos. Pequeños grupos de agricultores que trabajan juntos, llamados cooperativas. Se están fortaleciendo en los grupos de mujeres agricultoras que a menudo recibían las peores tierras, donde era difícil cultivar algo. Ahora tienen acceso a campos fértiles con agua confiable. Esto ya está cambiando el papel de las mujeres en la sociedad y dándoles más poder económico. A los mercados locales también están cambiando, porque ahora hay alimentos frescos disponibles durante todo el año. Los precios están comenzando a bajar. Esto ayuda a combatir la inflación alimentaria, que es cuando el precio de la comida sigue subiendo y subiendo. Cada vez que alguien compra 1 kilogramo de arroz cultivado en Burkina Faso, el país da un pequeño paso más lejos de la dependencia. A medida que los precios de los alimentos se estabilizan, las familias tienen más dinero disponible para gastar en otras cosas importantes, como enviar a sus hijos a la escuela, pagar la atención médica o iniciar pequeños negocios. Esto crea un efecto dominó positivo que se extiende mucho más allá de las granjas. Lo que es aún más sorprendente es la decisión del presidente Traoré de utilizar la tecnología para apoyar esta revolución alimentaria en los campos a lo largo del canal de Balma. Ahora se usan como sitios de prueba para nuevas tecnologías. Están usando inteligencia artificial IA para ayudar a gestionar el riego,
Cuentan con sistemas de sensores que monitorean la salud del suelo, tienen drones que pueden revisar el estado de los cultivos. Estas son herramientas que antes solo usaban las gigantescas granjas multimillonarias en países occidentales ricos. Ahora, estas herramientas se están empleando en el campo de Burkina Faso, con cada dato captado por un sensor y cada bomba de agua controlada con precisión. La producción de alimentos se vuelve más eficiente y con cada aumento en la eficiencia, la dependencia del país hacia otros se debilita. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente estratégica, al producir más alimentos y depender menos de otros. Burkina Faso también está cambiando su posición en el mundo. Un país que tiene suficiente comida es un país con poder de negociación. Un país que controla su propio suministro de alimentos no puede ser chantajeado con amenazas de cortar envíos de granos, puede negociar con otros países como un socio igualitario, y a medida que Burkina Faso empieza a tener suficiente comida para vender a sus vecinos, especialmente cuando esos vecinos enfrentan sus propias crisis alimentarias por sequías, gana respeto e influencia. Esto se llama poder blando. Es un tipo de poder que no se puede comprar con dinero, ni ganar con un ejército. Esto no es caridad, es política inteligente. Se trata de usar cebollas y arroz como herramientas de política exterior, en lugar de tanques y tratados. El canal pudo haber comenzado como una simple zanja en el suelo de Balma, pero lo que de él fluye es poder político, seguridad económica y una verdadera oportunidad de independencia, una revolución de gente y orgullo, incluso con todo el éxito en la producción de alimentos y la obtención de libertad política. Está ocurriendo otro cambio más profundo. Este cambio no se mide en toneladas de comida ni en cifras económicas. Se ve en los rostros de la gente, está en las caras de quienes ahora despiertan por la mañana, no con preocupación e incertidumbre, sino con un propósito, se levantan para ir a un lugar de trabajo, para aprender un oficio, para construir un futuro. Porque el siguiente capítulo de esta increíble historia no trata de comida en absoluto, sino de las personas que están construyendo esta nueva nación con sus propias manos. Se trata de cómo este canal está reconstruyendo la economía desde la base. Cultivar suficiente comida puede llenar el estómago de una persona, pero tener dignidad llena el alma. A medida que Burkina Faso comienza a alimentarse con los alimentos de sus nuevos proyectos de riego, otra revolución más silenciosa está ocurriendo. Es el surgimiento de una fuerza laboral autóctona. Es el despertar de la tierra, pero también el despertar del espíritu de una nación que durante demasiado tiempo fue marginada en su propia historia. En el centro de esta revolución está una idea simple pero poderosa que el presidente Ibrahim Traoré ha dejado muy clara. El pueblo de Burkina Faso construirá Burkina Faso, no expertos externos, ni ingenieros extranjeros, ni trabajadores traídos de otros países, ni acuerdos firmados en hoteles lujosos de ciudades lejanas. La gente de este país, que durante tanto tiempo fue vista solo como alguien que necesitaba ayuda, ahora recibe un nuevo rol. Ellos son los constructores, los operadores, los dueños del futuro de su nación. Esto se puede ver claramente si visitas el proyecto del canal de Balma. Entre la maquinaria ruidosa, los andamios y los campos manchados de cemento húmedo, se siente una vibrante actividad. Gente de otros países puede maravillarse del tamaño del proyecto, pero lo que podrían pasar por alto es la parte más importante: la intensa participación de la gente local. Este único proyecto ya ha creado más de 2.000 empleos directos. En cada uno de esos empleos es más que un trabajo, es un salario para una familia. Es una habilidad nueva aprendida. Es la historia de una persona recuperando su poder y autonomía, desde los soldadores que moldean las puertas metálicas que controlarán el flujo del agua, hasta los ingenieros civiles que calculan la pendiente perfecta para las paredes del canal, los albañiles que apilan cuidadosamente las piedras para construir los terraplenes, los técnicos que instalan las bombas solares. En cada tarea está siendo realizada por las manos del pueblo de Burkina Faso. Esto no es solo un sitio de construcción, es una escuela, un vivero, un lugar donde nace y se forma una nueva fuerza laboral nacional. Esto no era un resultado garantizado. De hecho, es muy inusual en la mayoría de los grandes proyectos de infraestructura en África, especialmente los que involucran presas o canales. La forma habitual de hacer las cosas es subcontratar el trabajo. El gobierno contrata a una gran empresa extranjera para que haga todo, o crea una asociación con una organización de ayuda extranjera. En esos casos, la gente local generalmente solo es contratada para trabajos simples y mal pagados. Las habilidades importantes, el conocimiento de ingeniería y las ganancias vuelven al país extranjero. El presidente Traoré rechazó por completo ese modelo. Rompió con ese viejo manual. En cambio, su gobierno trabajó para crear una cadena de suministro local desde el principio. Esto significa que compran materiales como cemento y acero
a proveedores dentro de la región a las herramientas y la maquinaria. Se fabrican o reparan dentro del país, incluso el transporte y la logística, que a menudo están controlados por grandes empresas internacionales. Han sido entregados a compañías de Burkina Faso, Algeciras. El dinero gastado en el canal no sale del país. Vuelve a fluir a la economía local. Ayuda a talleres de acero, fábricas de cemento y empresas de transporte. Dan ayuda a pequeñas cooperativas agrícolas y bancos locales. Así que sí, es un canal, pero también es como el sistema circulatorio del cuerpo humano. Es un sistema que bombea trabajo, ingresos y vida a lo largo de toda la nación, más allá de todos los números y la economía. Hay algo más difícil de medir pero mucho más poderoso. El orgullo en sí. Hablas con un soldador de 23 años que trabaja en el sitio de Balma. No te hablará de cifras del PIB o modelos hidrológicos. Usted contará su historia personal. Puede que te diga como antes tenía que ir a la capital a mendigar pequeños trabajos. Puede que te diga cómo su familia perdió todo durante los años de sequía. Ahora gana suficiente dinero para enviar algo a su familia en su pueblo natal. No solo está ganando un salario, está reconstruyendo la confianza. En su propio país se ha convertido, en el sentido más real de la palabra, en un constructor de nación para muchos de los que trabajan en este proyecto. Esta es la primera vez que ven a su gobierno invertir dinero de una manera que les ayuda directamente. Es la primera vez que ven un proyecto realizado sin intermediarios, sin burocracia interminable y sin que el dinero sea robado por funcionarios corruptos. Y eso es increíblemente importante, porque cuando un gobierno cumple sus promesas, cuando da a la gente salarios en lugar de solo caridad, gana algo mucho más valioso que buenos números en encuestas. Gana la lealtad de su pueblo. Esta lealtad no es ciega, se basa en resultados, y el presidente Traoré lo sabe. Por eso, el plazo de 8 meses para completar el canal no fue solo un lema político, sino una declaración de su fe en la habilidad, disciplina y poder de su propio pueblo. Fue una prueba, y hasta ahora la fuerza laboral de Burkina Faso está pasando esa prueba con gran éxito. Incluso la forma en que se capacita a la gente está cambiando. Se han abierto nuevas escuelas vocacionales cerca del sitio del canal. Ofrecen cursos rápidos en habilidades que se necesitan ahora mismo, como mantener un canal, cómo usar tecnología de riego solar, cómo entender la hidráulica del agua y cómo gestionar el negocio agrícola. Estos no son solo empleos temporales de construcción, son caminos profesionales a largo plazo. Están transformando a toda una generación de jóvenes, sin trabajo, en técnicos profesionales y emprendedores agrícolas. A medida que se crean más y más empleos como estos. Otra tendencia importante está cambiando. Durante años, los jóvenes han estado abandonando los pueblos rurales para mudarse a las grandes y saturadas ciudades, o emprendiendo viajes peligrosos para cruzar fronteras hacia otros países, en busca de cualquier tipo de oportunidad. Ahora se están quedando. No se quedan porque no tengan otra opción. Se quedan porque ven un futuro para sí mismos, creciendo justo allí, en su propia tierra. Ven un futuro que no solo observan pasivamente, sino un futuro que están construyendo activamente con sus propias manos. Esta es la revolución definitiva. Un pueblo empoderado, una tierra renacida y una nación que finalmente se sostiene por sí misma, verdaderamente independiente.